Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ser Licitador Nunca Fue Tan Fácil. Sé que hemos estado un poquito perdidos, sé que no hemos publicado de pronto episodios recientemente, pero estábamos alistando una cantidad importante de procesos de contratación y de eso vamos a hablar el día de hoy. Nos encontramos con Dayana Hernández, ella es una de las coordinadoras de gestión y el día de hoy nos está acompañando porque tenemos un hito dentro de la empresa, y es que en menos de 2 meses logramos la adjudicación de más de 32.000 millones de pesos en contratación pública para nuestros clientes. Dayana, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy bien, gracias por la oportunidad de estar aquí en el episodio. No, nada, bienvenida. El mérito pues es de ti, de tu equipo. Son 3 procesos de contratación. Vamos a ponerle un contexto muy breve a las personas que nos están escuchando. Uno ubicado en Cali, el otro ubicado en Santa Marta y el otro aquí en Bogotá. Listo, perfecto. Entonces, nada, la idea de hoy es poder charlar y que nos cuente un poquito cómo fue ese proceso, ¿sí? Hay comunes denominadores en algunos de los procesos, hay otros que tocó hacer una... Cuéntanos un poquito. Venga, ya sabíamos que este año iban a salir estos procesos por plan anual de adquisiciones. ¿Cómo fue la preparación de parte de la coordinación? Listo, perfecto. Bueno, fueron 3 procesos que evidentemente fueron adjudicados a nosotros. Pues a nuestros clientes. Sí, exactamente. Mira, inicialmente teníamos uno que lo habían declarado desierto, pero era un proceso que nosotros ya teníamos fichado y pues ya sabíamos cómo la entidad publica sus procesos. Ok, pausa para sintonizar. Entonces, desierto es que había habido un proceso de contratación, las personas que se presentaron no cumplieron con los requisitos, por lo cual sabíamos que la necesidad estaba por parte de la entidad y que lo iba a volver a publicar. Entonces cogimos estratégicamente a estudiar los pliegos antes de que volvieran a salir, para que cuando subieran otra vez el proceso público pues tuviéramos la información un poco preparada, porque evidentemente subieron los pliegos, pero igual tocó verificar los nuevos. Sí, claro, nuevamente se realizó la verificación porque corremos el riesgo de que la entidad pueda cambiar algo en esa nueva publicación de los pliegos. ¿Y si cambió o no cambió? No, se rigieron bajo lo anterior, bajo el pliego definitivo anterior. Entonces, sin embargo, siempre se realiza ese análisis porque pues se puede correr el riesgo. Lo que se realizó prácticamente fue el análisis de la oferta completamente de los pliegos, reconocer qué puntos teníamos, qué puntos podíamos cumplir y qué puntos no podíamos cumplir. Y muy importante el saber por qué se declaró desierto para no volver a caer en ese error. Claro, en identificar quién, o sea, los que participaron, qué errores cometieron y demás, ¿no? Sí, creo que eso es un punto, digamos que muy referente en cuanto de declarar los procesos desiertos, porque normalmente se tienden a caer nuevamente en el mismo error. Entonces las entidades muchas veces establecen puntos en donde esos procesos simplemente es un tema de análisis y de aclaración. Eso por parte del de Cali. Este es de parte de Bogotá. ¿Ah, el de Bogotá? Sí. Y el de y el otro, no, ese creo que fue el de Cali. El de Bogotá es el de varios procesos atrás. Sí. Listo, el de Cali era un proceso que realmente nosotros ya conocíamos la entidad. Nos habíamos presentado en varias ocasiones, pero lastimosamente cuando llegó el momento nos pudimos presentar. Fue un proceso en donde la entidad no estuvo tan, ¿cómo te digo yo? Tan extensa en sus pliegos, ¿sí? Por así decirlo. Y lo que realmente hicimos, porque nos cambió muchas condiciones de los procesos anteriores, fue analizar los pliegos que ya nos habían presentado, revisar lo que nos hacía falta y con el cliente que debíamos de completar. Ahí también es importante mencionar que este proceso nos lo habíamos ganado casi por 1.000 millones en 2023. Sí, efectivamente. Participamos en el 2024 y nos quedamos en subasta, es decir, perdimos en las pujas, hubo una mejor oferta,
pero en este estábamos un poquito más preparados porque también habíamos identificado que como conocíamos el proceso, habían algunas observaciones muy específicas que teníamos que formularle, ¿no? ¿Cómo nos fueron observaciones? Sí, de hecho fue una jugada muy estratégica que hicimos porque reconocimos que identificamos que la entidad necesitaba pedir eso. No simplemente era capricho de nosotros decirle a la entidad, usted tiene que pedir esto, sino reconocimos que la entidad, bajo el objeto que va a desarrollar y el contrato que requiere, tiene que cumplir con con unos requisitos, exactamente. Sí, unas autorizaciones, como unos certificados. Entonces no lo había solicitado en el proceso pasado y lo que hicimos fue advertirle a la entidad y decirle, venga, tenga en cuenta que la actividad que vamos a desarrollar está regulada, necesitamos que tenga pues en cuenta que la ley establece que no cualquiera puede prestar este servicio y que usted bueno, nos lo negaron en primera, ¿no? Sí, en los prepliegos nos lo negaron, pero cuando publicaron los pliegos definitivos, reafirmamos la observación, ampliamos un poco más ¿Y el qué se le dijo? Cuéntanos esa última pullita. El por qué debía de requerirlo y la entidad finalmente dijo, vengan, ustedes si tienen un punto y si tienen razón, si yo estoy requiriendo este servicio, debo de tener esto. O sea, no es porque... O sea, básicamente le dijimos como, venga, no solamente hay una sanción para el que preste el servicio, sino si usted utiliza este servicio también lo podrían sancionar. Entonces lo que hicieron fue modificar y decir, ok, listo, vamos a requerirlo. ¿Y qué más pasó? ¿Qué diferencias habían entre este y el pasado? Listo, en el pasado no se identificó, cometimos el error y no identificamos ese requisito y lastimosamente no presentamos esa observación a tiempo y la entidad pues no la tuvo en cuenta. Entonces al momento de la presentación, en el momento ya de la observación al informe de evaluación, identificamos de que eso sí se debió haber tenido presente antes de presentar la oferta. Okay. Entonces, ¿qué hicimos este año? Ya conociendo cómo es la entidad y cómo maneja sus procesos, lo hicimos en el proceso de las observaciones iniciales y pues se reafirmaron ya en el pliego definitivo. Entonces, digamos que entre Bogotá y Cali tenemos el común denominador que yo decía y es básicamente la importancia de conocer los procesos de contratación que ha sacado la entidad, ¿sí? Y que en este caso nosotros habíamos participado por medio de nuestros clientes y ya sabíamos la estructura, ya sabíamos qué puntos importantes tener en cuenta. Ya desafortunadamente en alguna oportunidad perdimos un proceso porque otro oferente logró una mejor puja, pero habíamos identificado algunos factores que nos permitían a nosotros entrar a decir como, oiga, espéreme, antes de que participen tenga en cuenta esto que es el uso de las observaciones. Sí, exactamente. Pero esa situación no nos pasó en Santa Marta. ¿Qué pasó en Santa Marta? Bueno, ya en Santa Marta fue algo totalmente diferente y nos enfrentamos a un proceso, a una entidad más que todo totalmente nueva para nosotros. Okay. ¿Qué hicimos nosotros? Nos tocó estudiar los estudios previos, valga la redundancia, sí. de todos los procesos publicados por esa entidad y en relación a su objeto. Entonces, prácticamente, ¿qué hicimos? Analizamos documentos jurídicos, documentos técnicos, el por qué se presenta cada documento, el cómo acreditarlo, el por qué oferentes fueron rechazados por no cumplir esos requisitos. Prácticamente estudiar y digamos que más que todo hacer un estudio profundo de los pliegos de condiciones, el qué me piden y el cómo debo acreditarlo y el saber acreditarlo, que es muy importante. Total, entonces ahí lo que hicimos fue básicamente coger los últimos 6 años del proceso de contratación y empezar a estudiar uno a uno quiénes aplicaron, cómo aplicaron, qué puntaje le dieron, ¿sí? ¿Por qué los rechazaron? Cuáles eran, por ejemplo, los requisitos puntuables y cómo los acreditaron, si les dieron o no el puntaje, ¿sí? Identificar cómo a los que sí les dieron el puntaje les permitieron acreditar la información tal que nosotros tuviéramos la información, pero no solamente fue documental de ofertas, también fue muy importante poder identificar las audiencias de adjudicación, cómo se desarrollaron, ¿sí? Quiénes estuvieron pendientes, cómo fue su comunicación, cómo fue su forma de transmitir sus puntos. Entonces nos encontramos con una firma en donde los abogados en los varios procesos que destinaban a diferentes abogados
y todos manejaban un lenguaje un poco hostil, todos manejaban digamos que ese viejo pensar que si alguno de los abogados que están iniciando, el hecho de ser grosero, el hecho de ser altanero, pues realmente no era la metodología a utilizar, pero nos permitió identificar cómo está allí. Entonces no solo nos preparamos para la presentación de la oferta, que fueron, ¿cuántas horas te destinaste como coordinadora, sí, en el equipo que tú tienes? Sí, en el equipo nos dedicamos 2 semanas. Okay. Yo solita a analizar totalmente unos requisitos. Sí, antes de la presentación. Ok, ¿tocó decirle al cliente que estaba mal la información? Sí, claro. Digamos que lo ideal era reconocer en qué los demás oferentes se habían equivocado. Ajá. Para no equivocarnos nosotros. De acuerdo. Entonces de eso nos sirvió ese estudio y de hecho fue muy práctico porque nos sirvió, como te digo, saber qué puntos ellos se equivocaron y qué puntos a lo que ellos se equivocaron nosotros no nos podíamos equivocar. Okay. Porque digamos que la acreditación de cada punto era supremamente importante y si nos podían quitar 10 puntos era supremamente vital porque podíamos quedar por fuera. Claro, digamos que en estos procesos como el 025 de empresa de mujeres es fundamental y hemos visto y hemos ganado procesos por eso. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito el desarrollo de las observaciones al proceso de contratación. ¿Qué tan difícil fue estructurarlo? Evidentemente entiendo que no cumplíamos en algunos aspectos, pero logramos justificarlo en debida forma. Bueno, en referente a las observaciones, el comité evaluador inicialmente sí se mostró reacio a las observaciones. Sin embargo, nosotros en las observaciones que realizamos nos basamos mucho en el estudio de mercado que ha publicado la entidad. Sí. Y no solo en el estudio de mercado que publicó, sino en procesos que anteriormente había publicado la misma entidad con el mismo objeto, con valores similares y que no necesariamente solicitaban los mismos requisitos. Entonces fueron procedentes para nosotros decirle, oiga entidad, usted está pidiendo algo que anteriormente no se necesitaba y no está justificado. Okay. Entonces creo que fue un punto muy importante. Y eso que nos dices es muy importante para utilizar en la época o en la etapa de observaciones, toda vez que claramente la entidad y revisamos manuales, repasamos, desempolvamos por allá los manuales de Colombia Compra Eficiente de decir, venga, ¿cómo es que se hace esta vaina? Porque nos encontramos con, digamos que algunas situaciones en donde las entidades simplemente establecen requisitos pero no justifican por qué. Exactamente. ¿Sí? Entonces teníamos por ahí un par de requisitos supremamente descabellados que le decíamos a la entidad, venga, pero usted cómo sabe que sí están pidiendo ustedes esto y que lo puede cumplir el resto en el mercado, ustedes cómo saben. Que de hecho tuvimos una pequeña referencia al proceso de los helicópteros, el de Ecopetrol fue. Sí. En Ecopetrol, en donde hicimos la referencia, venga, en este proceso estaban diciendo que los helicópteros tenían que tener esta condición. La Superintendencia de Industria y Comercio tuvo que intervenir a decir, venga, ¿cómo va a pedir usted esto? Que fue de hecho uno de los argumentos que utilizamos en alguna observación, diciendo, ¿cómo es que usted me está pidiendo que yo vaya a cumplir con estas características si usted no está mostrando que realmente tiene la capacidad del mercado de cumplirlo y que no está direccionando? Ahora, también es importante que la entidad tenía que justificar desde indicadores financieros, tenía que justificar cuántos oferentes había o cuántas empresas del sector había hecho la verificación, ¿cierto? Que eso nos ayudó mucho para que la entidad en las observaciones al pliego definitivo dijera, ok, listo, voy a hacer una ampliación porque hicieron una modificación, de hecho, o publicaron complementado, no sé si fue modificación o publicaron complementado, el estudio de mercado definitivo, en donde ya habían hecho análisis de otras entidades, en donde ya habían revelado cuál era la fórmula matemática que habían llegado a los indicadores. Exactamente. Y todo este tipo de cosas. Sí, digamos que fue un punto muy importante el tema del estudio de mercado porque prácticamente le mostramos a la entidad no está haciendo un buen estudio de mercado. Sí, el estudio de mercado. ¿Y qué otros requisitos nos digamos que ya cuando nos empezamos a encontrar con que no nos piden 6 ni 10 hojas de vida, cómo se maneja el tema? ¿Qué estrategia? A ver, para las personas nos estaban pidiendo una cantidad importante
de múltiples perfiles, o sea, estamos hablando de más de, qué sé yo, 300 hojas de vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejaron ustedes en el equipo la distribución, los requisitos que hicieron? Bueno, inicialmente pues el cliente nos pasó la información, pero nada, con el equipo nos dividimos de personal, identificar la experiencia, los cargos, los años y todo, y pues realmente fue muy fácil validarlo, era validar si cumplimos o no cumplimos. Ok, o sea, hicieron como esa prevalidación en donde ustedes dijeron como vamos a distribuirnos para poder cumplir, para poder determinar cuáles cumplen, cuáles no, y comunicarlo con tiempo, ¿no? Acá el tiempo es fundamental. Sí, el tiempo es algo que nos puede jugar en contra, pero digamos que para el tema de la validación, sí, y lo que te digo, nos basamos simplemente en lo que la entidad publicó, cogimos punto por punto, cumplimos, no cumplimos, de una vez se le notificó al cliente porque sabíamos que era muy importante cumplir con cada uno de las hojas de vida que nos solicitaban. Bueno, acá hay una parte importante y es que no todo es color de rosa. Sí, y uno de estos clientes que de hecho creo que nos pasó con 2 de los clientes que desafortunadamente la participación de los anteriores procesos no había sido tan favorable, no. ¿Sí? En uno de ellos, de estos grandes negocios, nos rechazaron una oferta económica, o sea, nos rechazaron la propuesta por un error en la oferta económica que el cliente nos pasó minutos antes de el cierre del proceso, ¿no? Y el otro, ¿qué fue lo que nos pasó? Lo de la seriedad de la oferta. Lo de la seriedad de la oferta, sí, no se presentó. Entonces, acá es un punto muy importante y es decir, venga, sí nos podemos equivocar en un proceso, sí podemos tener reprocesos, lo que sea que pueda presentarse en el proceso de contratación, más sin embargo, eso no quiere decir que tiremos la toalla, porque literalmente, o sea, es que parece que hubiera sido cuadrado. El proceso 1 lo perdimos, pero el proceso 2 nos los ganamos. Sí, y fueron con 2 de los 3 clientes que tuvieron las adjudicaciones. Entonces es como, venga, no pierda la esperanza y la motivación de participar en procesos de contratación, porque claramente los procesos que habíamos perdido también eran económicamente significativos. Nos tocó hacer mesas de trabajo, nos tocó sentarnos a revisar documentación, pero ¿qué pasó? 32 mil millones en 2 meses. Entonces, pues estamos hablando de que la constancia nos permite participar en estos procesos de contratación, el conocimiento previo, ¿sí? Pero hay un tema que sí quiero hablar, digamos que yo que fui el abogado que estuvo representando intereses, y es fundamental tener un equipo de trabajo que le permita a uno tener la tranquilidad de lo que se presentó. En este caso, pues con tu equipo tuvimos una comunicación integral en donde cuando nos fuimos a presentar a la audiencia de adjudicación, ya sabíamos las observaciones que nos habían formulado, contestamos las observaciones una a una antes de, creo que uno de los procesos donde tuvimos audiencia de adjudicación, las observaciones nos salieron 47 hojas de respuesta citando la ley. Bueno, eso es un tema súper importante y es conocer, o sea, yo no puedo conocer solamente lo de mi área, ¿sí? Porque en uno de las observaciones nos hablaban hasta de la fecha de pago de la seguridad social, ¿sí? Nos hablaban de las normas aplicables a profesionales de la salud que estaban desarrollando X actividad, nos hablaban de legalidad de documentos, hubo temas de privacidad, hubo extralimitación de funciones por parte de los observantes o veedores o ciudadanos que estaban interesados en el proceso, y todo eso nos permitió a nosotros como coger y sentarnos en los pocos tiempos que tuvimos, porque las respuestas ya posterior a la adjudicación eran muy cortos, ¿sí? Lo que nos permitió a nosotros poder llegar y decir, bueno, equipo, sentémonos acá, revisemos las observaciones, qué fue lo que pasó. Después, ahí sí, por vieja data, yo todavía estoy acostumbrado a coger, imprimir, resaltar dónde está este documento, cuál fue este otro, busquemos la certificación, busquemos la normatividad aplicable, y evidentemente también encontramos un común denominador, y es que nos quieren, o muchas personas aplican el de confundir y reinar en procesos, ¿no? Y eso es algo que identificamos mucho
a pesar de que se hizo la revisión y sabíamos que cumplíamos, cuando revisamos observaciones era confunde y reinarás, porque Sí, salían con unos confundían argumentos que... todo con todo Y no y solamente en el proceso. aparentemente uno decía, uy, hijo de pucha. Claro, Sí, llegar puede ser. con el cliente y decirle como, oiga, venga, nos están observando este requisito. Y puede que sí sea, y ya después cuando uno como que dice, no, espere, vamos a revisar con Como calma. la primera revisión, o sea, que sale el informe o el tema de las observaciones y empieza uno a revisar y dice, "Ah, ¿cómo así? Yo no me di cuenta de esto, yo tampoco me di cuenta de esto. ¿Te acuerdas? Y yo te Sí. dije, no, pero ¿cómo así que no vimos esto otro? Entonces fue como Un pañito. respire, o sea, Ajá. revíselas, sienta la adrenalina. Alguna vez en una audiencia que estuvimos, un cliente dijo, no, esta vaina es como estar en el blackjack. Entonces, Sí, sí, total. sienta la adrenalina, sienta la emoción, pero espere, siéntese, respire y ahí sí empiece a revisar una a una las observaciones, investigue la ley aplicable, hable con su equipo contable, hable con su equipo de recursos humanos a aclarar las situaciones, qué fue lo que aplicó, porque pues evidentemente uno no tiene el conocimiento y a nosotros nos tocó hacer periodos de investigación de cosas que nada tienen que ver con licitaciones, pero que son directamente relacionadas o indirectamente relacionadas mejor, Sí. como temas de seguridad social, temas de privacidad de la información, temas de médicos y regulación que les aplica, si pueden trabajar regional, si pueden no trabajar nacional. Entonces todo esto es lo que uno tiene que saber, que no es simplemente presentar documentos para presentarse a un proceso de contratación, que es descargar, radicar y se fue y ya, participa en un proceso. Sí, es correcto. ¿Qué más experiencias tú, digamos, quiero escuchar un poquito de tu parte, tus conclusiones? Creo que no habíamos tenido contigo en tu coordinación unas adjudicaciones tan grandes. ¿Qué sientes? Bueno, pues muy contenta, creo, es lo inicialmente. ¿Qué me deja como experiencia estas adjudicaciones? El saber entender y conocer los procesos es un punto fundamental Sí. si queremos participar en uno. El saber el qué necesita la entidad es otro punto fundamental, porque gracias a eso logramos una adjudicación. Y el saber el cómo hacerlo, y no está mal preguntarle a la entidad, no sé cómo acreditarlo, explíqueme. Ok, o sea, tú dices, en la etapa de observaciones, si nos piden algo, pedimos que nos digan, venga, usted está pidiendo que tengo que entregar, no sé, ABC, pero no me está diciendo cómo tengo que hacerlo. Eso nos pasó en un documento que decía, acredite contar con, qué sé yo, televisores, ¿sí? Pero venga, televisores de qué tamaño, de qué pulgadas, de qué LED, o sea, es decir, sí, yo puedo tener un televisor, pero usted qué televisor necesita. Y creo que eso fue sujeto de una adenda que en razón a una de las observaciones que nos venga, ¿cómo estén que tenemos que acreditar eso? Salió una adenda modificando el prepliego o creo que fue modificando el pliego. No, así fue el pliego. Fue el pliego que lo modificaron y dijeron, venga, en razón a la observación, el tema que toca acreditar tiene que cumplir el mínimo de estas características. Digamos que son cosas que inicialmente cuando uno revisa la invitación uno ve como mínimas, pero son cosas que le pueden traer a uno consecuencias más adelante si uno no las sabe interpretar y acreditar. Ok. Entonces fue un punto muy fundamental ese. Bueno, quiero que también hablemos de la importancia de los documentos que no son directamente relacionados con el proceso de contratación, pero que sí se acreditan dentro del proceso de contratación, porque por ahí tuvimos una situación y es que enviamos un contrato inicial, pero nos envió la información de la modificación a ese contrato y fue una de las observaciones que nos hicieron, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué pasó con eso? Listo, lo que nos dijeron, y eso fue una de las observaciones que nos hicieron a nosotros ya antes de audiencia. Para la audiencia, nos dijeron, ustedes el contrato que presentaron no cumple. Sí. Y fue un golpe duro porque nosotros dijimos, no, pero es ya tan lejos y cómo no vamos a cumplir. O sea, ustedes habían verificado el contrato, esto era un contrato que tocaba acreditar tener una capacidad de técnica para ejecutar, ¿sí? Que se mide en metros cúbicos y pues estaba acreditándose como la mitad de lo que se tenía que acreditar. La entidad estableció un requisito y nos dijeron, estos porcentajes ustedes deben de acreditarlo.
Y nosotros, bien, no hay problema, cumplimos perfectamente, cumplimos de sobra. Pero ¿qué pasa? En las observaciones nos dijeron, miren, ustedes no cumplen porque resulta que el contrato no aplicó y se suspendió por tal cosa. Entonces nos dieron a entender, no acreditaron toda la... Que el contrato no era válido. Sí, que no era válida, que no la era suficiente, que no era suficiente, esa es la palabra. Ok. Entonces nosotros dijimos, no, pero acá ¿cómo nos van a decir que no es suficiente? No, pues efectivamente sí era suficiente porque nos valimos de la información que teníamos registrada en el registro único de proponentes. Ajá. Y fue realmente el punto clave y el argumento fundamental para decirle, mire, no es que no cumplamos, es que ya está registrado y ya está validado por la Cámara de Comercio. Ok, como el trámite de oponibilidad de que había un alegato que decía como, venga, es que el contrato que usted dice hay una diferencia entre el certificado de expedido y el valor que acreditaba en el RUP. Y pues nosotros dijimos, nadie está obligado a lo imposible, nosotros tenemos la información consignada, la presentamos a Cámara de Comercio, ellos la emitieron, tenían 10 días para oponibilidad del registro único de proponentes, nos lo hicieron, quedó en firme y pues es un documento... No, y es totalmente válido, si la Cámara de Comercio lo avala, es totalmente válido. Total. Otro caso que me parece chévere mencionar era... que de hecho me pareció bastante sagaz del observante, y es que teníamos que tener una acreditación emitida por una entidad pública, ¿sí? De unos ítems que teníamos que presentar, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Los ítems se presentaron ante la entidad, se les solicitó que hicieran la verificación de certificación y que cumpliera, y la entidad mandó un funcionario el cual hizo pues toda la verificación, ¿sí? ¿Qué pasó? El observante verificó el funcionario que estaba firmando, vio que era un contratista, descargó el contrato de prestación de servicios desde el SECOP y dijo, venga, es que ese documento no es válido porque quien firmó el documento no tenía en sus funciones la verificación y aprobación y certificación de esto. Entonces, claro, creo que es una muy buena jugada, esa persona que hizo esas observaciones, no recuerdo el nombre si no le daba los méritos porque sí, me parece que es una persona que conoce de contratación, me parece que es una persona que dice, oiga, yo no me quedo con la documentación que me presentan, y tuvo la astucia de buscar información pública para mostrar y decir, venga, esa persona sí podía hacer esto, que ya digamos que se pudo demostrar que se le había designado y que había hecho el tema. Pero ¿qué pasa? Eso es una línea muy delgada entre ir más allá de la información y traspasar esa muralla, no le digamos línea delgada, sino realmente una muralla, con la privacidad de la información, con delitos de información, con todo esto. Pues nos sometimos y estuvimos presentes en evaluación de que la información que se acredita para un proceso de contratación se acredita y se allega, es decir, el titular de la información lo está entregando en el fin de el proceso de contratación. Claro. Entonces encontramos que mucha gente ya estaba cogiendo la información, por ejemplo, cédula, fecha de expedición, todo esto para buscar información confidencial y allegarla al proceso diciendo, oiga, es que esto fue, o yo cojo el teléfono de sutanito y voy y lo llamo y le digo. Entonces, una cosa es tener como el límite muy grande de la información pública y de lo que yo puedo ver, de lo que yo puedo cuestionar, que vuelvo y digo, la persona que hizo esa observación es una persona que conoce contratación pública, que sabe de lo que está hablando y que evidentemente hizo su gestión dentro de la legalidad, ¿sí? Pero ya pasarse al otro límite, creo que eso terminó en compulsa de copias, me imagino yo. Sí, efectivamente la audiencia de adjudicación fue el resultado de las observaciones que hicieron varios oferentes en relación a esa extralimitación, la llamo yo, sí, de esas observaciones. El comité evaluador pues se solicitó. Lo solicité también por escrito y en audiencia, pues me imagino que irían a hacer lo correspondiente. Pero creo que evidentemente nosotros en nuestros episodios hemos venido hablando de la estrategia, de lo importante, de que tener en cuenta. Por ahí tuvimos unos de casos de éxito, algunos clientes que nos cuentan, oiga, yo hacía esto, tal, no sé qué. Quizás una persona que está llegando hoy
por primera vez al podcast y dice, oiga, está interesante, como así que 32 mil millones en 2 meses. Ok, sí, está chévere, y le decimos sí lo hicimos y nuestros clientes están contentos y vamos adelante, los vamos a acompañar en la adjudicación y todo. Pero es importante mencionar que estos clientes llevan muchos años. Bueno, uno de ellos lleva muchos años participando en procesos de contratación, ya había presentado, ya se había perdido el proceso, que uno de los procesos de los que participamos. Los otros 2 clientes llevan 2 años con nosotros, están activos, ya saben las metodologías. Entonces, no es solamente llegar y yo decir, quiero ya ganar procesos. Sí, me voy a presentar y ya me gané en 2 meses 30 mil millones de pesos. Y presentarse por presentar, no. Ok, ¿qué? ¿Tenemos casos así? No vayas a decir pero tenemos alguna empresa en que haya dicho, oiga, le envío este listado de 30 procesos que me quiero presentar. Sí tenemos, pero... No, obviamente, contemos qué experiencias nos ha dejado esto. O sea, sí, tenemos buenas victorias, pero también hemos tenido derrotas, y hemos tenido tristes derrotas en donde por alistar una oferta a la 1 de la mañana nos envía un documento, que nos tocaba presentar una portada y que no se hace la gestión. Cuéntanos esas cosas que las personas que llegan a este episodio a decir, uy, no, este es el negocio no de mi vida, decirle, ok, se puede, pero tengan en cuenta que también pasan cosas malas. Cuéntanos cosas malas. Listo. En referente, digamos que algo muy fundamental para nosotros es el tiempo. Y creo que es algo que en la licitación pública nos juega en contra muchas. En la contratación pública, ¿no? No solo en la modalidad de licitación pública, sino en todo lo que es contratación pública. Exactamente. Nos juega mucho en contra de nosotros. ¿Qué pasa? Que tenemos clientes que tienen la costumbre de decir, me quiero presentar ya. Y alistemos ya y no validemos nada, no. O sea, no nos da el tiempo para hacer un análisis de fondo, tampoco, como lo que siempre lo hacemos, y lo que nos dices, vea, yo ya verifiqué, alísteme la oferta. Sí, exactamente. Nos pasó hace como aproximadamente 2 veces, nos dijo tipo 6 de la tarde y la oferta se presentaba el otro día a las 8 de la mañana. Quiero presentarme, ayúdame a alistarlo. Pues nosotros obviamente lo acompañamos en el alistamiento. Ese proceso, me acuerdo, ese proceso era en la costa. Sí. Era en la costa, era un proceso que era por SECOP, que se presentaba por SECOP, y nos dijo, vea, yo quiero ya participar en este proceso de contratación. Sí, que hicimos todo el alistamiento y que al momento de presentar la oferta con toda la documentación cargada, venga, nos hace falta la oferta económica. Sí, lo más importante. ¿Y qué pasó? No, se nos quedó por fuera. No se alcanzó a cargar el sistema, nos decía, o sea, lo que siempre hemos hablado para los que ya lleven ese largo recorrido en nuestro podcast. Cuéntanos cómo funciona el reloj del SECOP. El SECOP, el reloj es una tortura para todos los que estamos presentando, porque va de menos y es un recordatorio de que te falta menos para presentar y no vas a alcanzar. Yo siempre he dicho en este podcast que ese reloj es subjetivo. Cuando faltan días va por segundo, pero cuando te faltan horas va corriendo de... Entonces cada disminución de segundo es como... Y lo siente uno. Claro, entonces uno siente es como no alcancé. Sí. Y nos ha pasado que queda la oferta cargada y cuando le damos clic en presentar, ¿qué pasa? Se queda cargando. Y hay que entender que es una plataforma que obviamente debe de encriptar. Encriptar es la palabra, gracias. La información, y más es una oferta pesada, pues debe tomarse sus tiempos, 1 minuto más o menos, y presentamos sobre el minuto, de hecho sobre los 56 segundos me acuerdo. Le hice clic en presentar, y se quedó encriptando y no presentó. Ok. Entonces, claro, obviamente lo que queremos transmitir con estas historias, tenemos, pero para rato, de que la carretera cerrada cuando era presencial, que al dependiente le dijeron no, tiene que ir a radicación, en radicación vaya a la entrada, y que en la entrada vaya a la... No, y después de 3 vueltas que le pusieron, no, ya se cerró, ya no puede radicar. Es decir, acá todo no es color de rosa, pero lo que queremos incentivar con este proceso, con este episodio, es, si usted está escuchando esto es porque le interesa la contratación pública. Y resultados pueden haber transparentes, ¿sí? Transparentes en donde nosotros buscamos la oportunidad, se la pusimos sobre la mesa del cliente, el cliente dijo quiero participar, hicimos todo lo necesario
ya por ello y gracias a Dios hicimos las adjudicaciones pues para nuestros clientes y creo que es un resultado bastante hito en la organización porque pues en 2 meses es una cantidad importante adjudicada. Quiero que nos despidamos ya. Danos, si tú pudieras decirle a cada persona que está interesada en participar en contratación pública una recomendación, un tip, algo que tú dijeras, vea, la experiencia me ha dicho que con que usted tenga en cuenta esto va a tener al menos un mejor resultado, ¿cuál sería? Listo, inicialmente creo que tenemos ¿cómo se dice la palabra? Como un contexto de licitar que es totalmente difícil. Para mí licitar no es difícil, es totalmente fácil. Ok, licitar nunca fue tan fácil. Sí, totalmente. Entonces, para mí no es difícil. Que es muy importante, y digamos que lo he mencionado muy importante, es entender el cómo debo hacer las cosas y el cómo la entidad lo solicita. Es eso, es cumplir con lo que necesita la entidad. Pero es entender el cómo yo debo de cumplir, el cómo debo acreditar, qué es lo que ella necesita y cómo yo puedo acreditarlo. Y si yo puedo acreditarlo, porque son puntos que se entran en cuestión y se entran a revisar. Y si no puedo acreditarlo, ¿qué puedo hacer? Se observa. Hacemos todo. Acá somos fan de las observaciones. Sí. Y si no me dan la razón en observaciones y aún quiero participar, ¿qué puedo hacer? Si no me dan la respuesta. Sí, en prepliegos. Bueno, no. Se revisa nuevamente. Si no nos dieron la respuesta en prepliegos, fue porque algo en nosotros estamos fallando y no estamos haciéndole caer en cuenta a la entidad. Oiga, usted me está solicitando esto, pero no es porque yo no pueda, sino es porque no se debe, o es porque se está extralimitando en lo que está solicitando. Ok, listo. Y mientras tanto, ¿qué podemos ir haciendo? Llamando a un amigo. Sí. Para presentarnos en oferente conjunto. Es decir, sí, si el proceso realmente me interesa y no la logro solo. Claro, y las uniones temporales o los consorcios son supremamente fundamentales y así se han ganado muchos procesos. Sí, claro, el cliente ya me dice, venga, me interesa este proceso, pero no la logro solo. Simplemente, acá están los documentos para poder hacer la unión temporal o el consorcio y sale. Es prácticamente, yo no tengo, tú sí tienes, los dos podemos. Total, listo. Nada, pues muchísimas gracias, Dayana, en estar acá en el episodio. Evidentemente, nuevamente felicitarte por los objetivos y por los logros que ha tenido tu equipo de trabajo. Y quería que estuvieras acá con nosotros porque, digamos que ya llega un punto en donde uno empieza como a volverse obsoleto, ¿sí? Que ya no coge y abre el SECOP o que ya de pronto no hace la verificación de documentos. Pero quería en primera mano, después de revisar más de 200, 300 hojas de vida y que en la totalidad de todos los procesos creo que suman mucho más, de todas las certificados de experiencia, de todos los RUP que nos tocó hacer, de todas las observaciones a los demás oferentes que nos tocó hacer, que pudieras tener como esa oportunidad de contarnos de primera mano, tú que estuviste ahí en el frente de batalla, porque los resultados evidentemente son en conjunto, pero pues quien tiene la cabeza de llevar esto es la coordinación. Y pues bueno, felicitarte nuevamente y a todos ustedes que nos escucharon, darles las gracias por estar en el episodio. No olviden, pues ya llevamos casi 50 episodios en donde hemos hablado de bastante contenido de contratación pública, directa, indirectamente. Tenemos un episodio de un psicólogo donde nos habla del manejo de las emociones, otro de un abogado para manejar lo importante de la documental privada que también se ve reflejada en el público, cómo manejar negocios indirectos a raíz de contratación estatal. Tenemos otra de una persona que está en coordinación en una empresa que licita también, nos contó sus experiencias, que si aplica estudios de mercado, entonces si usted ya está llegando a 50 episodios de nuestro podcast y aún no se ha lanzado al ruedo, vea, hágale. Sí, total. ¿Qué es lo peor que puede perder? Lo de la garantía sería la oferta. Sí. Sí, entonces. No, nada. Lo que les digo no es difícil. Es un tema de entender, analizar y hacer. Creo que no tiene... ¿Cuáles son los 3 ítems? Yo considero que no es difícil. Es analizar, entender y hacer. Para mí son analizar, entender y hacer. Creo que allá va a ser el nombre del episodio. Analizar, entender y hacer.
porque evidentemente creo que son 3 pilares fundamentales. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ser licitador, licitadores.co, y a escuchar el podcast Ser Licitador Nunca Fue Tan Fácil en las múltiples plataformas de streaming, en Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer y la que sea su favorita. Allí estaremos probablemente. Muchísimas gracias, Dayana, que gracias, Miguel, por el Hablamos. espacio. Y a ustedes un gusto estar acá y nos veremos en un próximo episodio. Chao, chao.